No pediste esto, pero asentiste cuando tu padre te dijo que el compromiso era bueno. Dejaste que las mujeres te vistieran con lino y te trenzaran el cabello. Dijiste las palabras en el altar, aunque temblaban en tu boca como dientes sueltos. Ahora estás sentada al borde de un colchón relleno de paja, con las rodillas juntas, los dedos apretados sobre tu regazo. La habitación está en penumbra, el fuego se ha apagado, pero el pasillo detrás de la puerta está lleno de ruido. Están esperando, no a que termine el banquete, no a que salga el sol. Esperan por ti, para que grites, para que sangres, para que pruebes. La cama fue arreglada hace horas. Juncos frescos, sábanas blancas, un cuenco con agua cerca, para limpiar lo que deba limpiarse. El sacerdote la bendijo más temprano, justo después de bendecir el vino. Pero lo más importante falta: las cortinas, las gruesas telas de lana que colgaban de los postes de la cama, hechas para guardar el calor, la modestia o los sueños, han sido retiradas, no rasgadas, no robadas, solo bajadas, dobladas con cuidado y colocadas en la esquina del cuarto. Le preguntaste a tu doncella por qué. No respondió, solo ató la última cinta alrededor de tu cintura y se marchó sin mirarte a los ojos. Ya sabes por qué. Esta noche no se trata de intimidad, se trata de espectáculo. Él entra en la habitación oliendo sudor y humo. No está borracho, pero sí aturdido. No habla de inmediato. No lo necesita. Sus botas aún están polvorientas por el salón. Su cinturón suelto. Tiemblas cuando cierra la puerta, pero no se oye el clic. Está entreabierta a propósito, porque los invitados están afuera, esperando escuchar, esperando que la cama se mueva, esperando que la chica grite, esperando el sonido que les diga que el matrimonio ha comenzado de verdad. Tu esposo se sienta a tu lado y exhala. No es cruel, solo está cansado. Solo sigue la tradición. Solo hace lo esperado. Tú también. Desata la cinta. No lo miras cuando tu camisón cae por los hombros. Miras la pared. El yeso está agrietado. Hay una araña en la esquina. Él te toca con manos ásperas, pero no crueles. Te preguntas si te ve como una persona o como prueba, porque al otro lado de la puerta sonríen y murmuran, hacen apuestas, beben de jarras, comen de platos hondos. Algunos pegarán el oído a la madera para escuchar mejor. Algunos esperarán para inspeccionar las sábanas, no porque quieran avergonzarte, sino porque así se hace. La consumación del matrimonio no es un intercambio privado, es un contrato que se atestigua a través de los muros. O si no hay sangre, ni sonido, ni temblor después, entonces la unión puede ser cuestionada. La dote revocada. Tu cuerpo devuelto como mercancía echada a perder. Así que aprietas los dientes. Intentas llorar. Haces un sonido que no te pertenece. Y cuando termina, te quedas quieta mientras él alcanza el paño. Lo presiona entre tus muslos. No con ternura, con cuidado. Porque no es para ti, es para ellos. La puerta se abre, el paño pasa de mano, oyes los vítores antes siquiera de sentarte. Se acabó, y sin embargo sabes que no lo está, porque mañana esperarán que entres a la capilla sonriendo, que te sientes en el banquete como si nada hubiera pasado, que te conviertas en esposa ante los ojos de Dios, del hombre, de la ley y de la leyenda. Pero algo dentro de ti está en silencio ahora, demasiado silencio. Lo llaman honor, lo llaman tradición, lo llaman unión. Pero esta noche aprendiste la verdad. En el mundo medieval, la intimidad nunca fue privada, siempre fue pública, siempre política, siempre aterradora. Si historias como esta te hacen detenerte y reflexionar, gracias por estar aquí. Significa algo saber que estamos mirando el pasado juntos, no como una lista de fechas, sino como un mapa de dolor humano,
de supervivencia y de costumbres extrañas que aún nos resuenan hoy. Si quieres explorar más verdades olvidadas como esta, puedes suscribirte o contarme en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Incluso entre zonas horarias, entre siglos, la curiosidad nos conecta. 2 a la madera. Dedos cruzados esperando confirmación. Lo llamaban la ceremonia del lecho nupcial. Y era tan real como los votos matrimoniales. Más real, incluso. La mañana siguiente, ya no eres solo una niña. Eres una esposa, una testigo, una prueba. Porque lo que ocurrió en la habitación anoche no fue solo entre dos personas. Fue una ceremonia, y como todas las ceremonias medievales, requería un público. No dentro de la habitación, al menos no siempre, pero sí fuera de ella. Justo detrás de la puerta, oídos pegá porque las palabras pueden mentir. Pero un cuerpo dice la verdad. Después del banquete, los invitados levantaban a los novios de sus sillas y los llevaban a la cama, riendo, celebrando, cantando canciones que no eran aptas para oídos infantiles. A veces desnudaban a la pareja mientras caminaban. Otras veces solo retiraban una manga o desataban un corsé para dar suerte. Pero siempre los seguían, porque no bastaba con verlos casarse. Había que ver o escuchar la consumación del matrimonio. En algunas ciudades, las familias nobles esperaban justo afuera de la puerta de la cámara. En otras, eran invitadas a entrar, para rezar, para poner una mano sobre el cabecero, para sentarse al borde de la cama hasta que las velas se consumieran. En una corte francesa, era costumbre que la propia madre del rey permaneciera en la habitación mientras la nueva reina cumplía su deber. Se suponía que estaba allí para consolar, pero todos sabían que estaba allí para confirmar. Algunas costumbres eran más suaves. La pareja se quedaba sola, pero debía tocar una campana cuando todo hubiera terminado. Otras eran brutales. La pareja tenía que mostrar la sábana ensangrentada antes del amanecer. Y si no había sangre, comenzaban los sufurros. Tal vez la novia no era virgen. Tal vez el novio no podía consumar. Tal vez la unión no era verdadera. Las consecuencias no eran emocionales, eran legales. Un matrimonio sin consumación podía ser anulado. Eso significaba que la dote se devolvía, las tierras revocadas, las alianzas disueltas. Así que las familias no se arriesgaban. Contrataban comadronas para inspeccionar a la novia antes de la boda, con los dedos, no con preguntas. Arreglaban que matronas permanecieran cerca durante la primera noche, escuchando jadeos, llantos, cualquier cosa que señalara que todo había ocurrido. A veces, si el novio estaba demasiado ebrio, enviaban a un sirviente a ayudar. En casos raros, cuando surgían dudas, intervenía la propia iglesia. Los tribunales eclesiásticos convocaban a marido y mujer para interrogarlos. Hacían preguntas gráficas. ¿Qué posición usaron? ¿Qué dijo la novia cuando sucedió? ¿Cómo terminó el novio? ¿Hubo resistencia? ¿Hubo sangre? Examinaban a la mujer buscando señales de penetración. A veces examinaban al hombre. A veces interrogaban a los sirvientes, a los vecinos, incluso a los músicos del banquete, porque la intimidad nunca fue privada. Formaba parte del contrato. Y los contratos exigían testigos. La variante más grotesca venía de algunas regiones escandinavas, donde el primer lecho era teatro público. La pareja se acostaba bajo una manta, mientras los ancianos permanecían cerca, ofreciendo instrucciones, como si observaran animales de granja. El objetivo no era el placer, era la prueba. En las aldeas, la presión era peor. Las familias pobres no podían permitirse contratos escritos ni bendiciones sacerdotales, así que dependían del reconocimiento comunitario. El testimonio de un vecino tenía más peso que un sello. Si el vecino no oía gritar a la novia,
si el novio no se jactaba en la taberna al día siguiente, si la sábana no colgaba en la ventana con su mancha carmesí, entonces el matrimonio podría no ser reconocido. Y la novia cargaba con la culpa, así que aprendía a morderse el labio hasta sangrar, a clavarse las uñas en la piel si era necesario, a hacerlo real, incluso si no lo era, porque fallar significaba vergüenza, la vergüenza significaba exilio, y el exilio, muerte. La ceremonia del lecho nupcial se suponía que era una celebración, pero para muchas fue un juicio público con forma de ritual, un juicio donde el cuerpo era tanto el acusado como la evidencia, y siempre había demasiados ojos mirando. No pensaste que el sacerdote te seguiría hasta el dormitorio, pero lo hizo. No con los pies, sino con reglas. Nunca lo viste, pero lo sentiste allí, cuando tu esposo te tocó un miércoles y dudaste, cuando te buscó durante el Adviento y susurraste, esta noche no, cuando sangraste y él se apartó, cuando no lo hiciste y él exigió, porque la iglesia tenía un calendario para el deseo y se esperaba que lo obedecieras. Había días para el sexo y muchos, muchos más días para el silencio. No se permitía el acto los domingos, ni los viernes, ni en días de fiesta, ni durante la Cuaresma, ni durante el Adviento, ni después del parto, ni durante la menstruación, ni durante el embarazo, ni mientras amamantabas. Si seguías el calendario estrictamente, había unas 80 noches permitidas al año, y eso suponiendo que tú lo quisieras, lo cual por supuesto no debías querer, porque la iglesia no solo regulaba cuándo podías tener sexo, también regulaba cómo, cara a cara, el hombre encima, sin moverse, sin contacto visual, si era posible, sin placer. Los teólogos debatían estas cosas en catedrales y confesionarios, escribiendo reglas con tinta y miedo. San Jerónimo advirtió que incluso un esposo que amaba demasiado a su esposa era culpable de adulterio en su corazón. San Agustín creía que el deseo sexual era resultado del pecado original, que Adán y Eva, en su estado puro, se habían unido sin lujuria alguna. El gran Tomás de Aquino escribió que cualquier acto hecho solo por placer, incluso dentro del matrimonio, era un pecado, uno mortal. Incluso la dirección del acto importaba. Un clérigo argumentó que acostarse con el cónyuge mirando al este era peligroso, porque imitaba la adoración al sol. Otro insistía en que debía hacerse en silencio, bajo mantas pesadas, sin luces. Había manuales penitenciales, guías para que los sacerdotes asignaran castigos, y en ellos, secciones enteras dedicadas al sexo. Si un hombre entra en su esposa por detrás, que ayune 40 días. Si una mujer se sube sobre su marido, que ambos sean azotados. Si hablan durante el acto, que reciten 3 salmos diarios durante un mes. Si se ríen, que Dios tenga piedad. Así que la gente aprendió a ocultar su placer. A las mujeres se les decía que no gimieran, a los hombres que no terminaran demasiado rápido. Si alguno de los dos gritaba, los vecinos podrían oír y sospechar pecado. Y el pecado, una vez sospechado, nunca permanecía en secreto. Hubo casos reales donde parejas fueron excomulgadas porque alguien afirmó haber oído sonidos antinaturales desde el piso de arriba. A veces, eso bastaba para arruinar a una familia. Pero incluso dentro de la iglesia, las cosas no eran coherentes. Los sacerdotes escuchaban confesiones sobre los mismos pecados que ellos cometían en secreto. Algunos susurraban la absolución, otros exigían penitencia pública, algunos castigaban lo que ellos mismos deseaban. Porque detrás de todas esas reglas había ansiedad, no por Dios, por el control. La iglesia temía el sexo, no porque fuera malvado, sino porque era poderoso. Hacía que las personas actuaran irracionalmente, que rompieran promesas, desobedecieran a sus padres, olvidarán la pobreza, ignoraran los sermones. Así que intentaron contenerlo, marcándolo,
midiéndolo, limitándolo, y a eso lo llamaron moralidad. Pero lo que realmente temían era el cuerpo en sí. A las mujeres se les decía que sus vientres eran inestables, que el placer las volvía impuras, que el deseo las volvía demoníacas. A los hombres se les decía que sus impulsos eran bestias, que la lujuria podía encoger el alma, que terminar con demasiada frecuencia podría drenar su fuerza vital. En algunos monasterios se advertía a los jóvenes monjes que tocarse a sí mismos invocaría al diablo directamente. En un claustro, un muchacho que confesó haber tenido un sueño fue obligado a ayunar durante 7 semanas. Murió en la sexta. Y aún así, cada noche, los esposos buscaban a sus esposas, y las esposas se volvían hacia la pared, no porque los odiaran, sino porque tenían miedo de quedar embarazadas, de ser descubiertas, de ir al infierno. Porque incluso dentro del matrimonio, incluso bajo anillos, ropas, votos, la intimidad era vigilada, policiada, juzgada, y el sacerdote siempre estaba en la habitación, incluso cuando la puerta estaba cerrada. Dicen que el conocimiento es poder, pero en el mundo medieval, el conocimiento sobre el sexo era un castigo esperando ocurrir. Había libros, por supuesto que los había, escondidos en monasterios, cerrados tras puertas de catedrales. No eran romances, ni poesía, eran manuales, escritos por monjes que habían jurado celibato, hombres que afirmaban nunca haber tocado a una mujer, pero aún así escribían sobre cómo hacerla fértil. Estos textos no estaban llenos de afecto ni de deseo, estaban llenos de reglas, diagramas, advertencias, listas de posiciones consideradas aceptables, tablas que alineaban el acto con las fases de la luna, instrucciones sobre cuándo tocar, dónde mirar, cuánto debía durar y siempre qué evitar, porque el sexo, según los manuales, era más que biología. Era una prueba, una trampa, una apuesta con tu alma como precio. Teólogos como Alberto Magno e Hildegarda de Bingen escribieron sobre fluidos masculinos y femeninos como sustancias alquímicas peligrosas que podían envenenar el aire o infectar a un niño con rasgos demoníacos si estaban mal alineados. Decían que el orgasmo femenino era necesario para la concepción, que el útero de la mujer rechazaría la semilla si ella no llegaba al clímax, que si quedaba embarazada después de una violación significaba que en secreto le había gustado. Y esa creencia no murió en los márgenes, pasó a ser ley, a las salas del tribunal, a las manos de jueces que pesaban gemidos contra la moral. Mientras tanto, las historias de santas enseñaban a los niños a temer sus propios cuerpos. Santa Inés rechazó el matrimonio hasta que fue desnudada y paseada por las calles, y cuando los hombres la miraron, quedaron ciegos. Santa Cecilia se acostó junto a su esposo en la noche de bodas y susurró: «Si me tocas, un ángel te derribará». A las niñas se les decía que rezaran a esas mujeres, que se cubrieran con lana, que durmieran sobre tablas, que se mordieran la lengua cuando sintieran calor en el vientre. Pero ni siquiera las santas eran suficiente protección, porque el diablo tenía sus propios métodos. Te enseñaban sobre el súcubo, el demonio femenino que se metía en tus sueños y te montaba hasta que tu alma se derramaba. Y el íncubo, su versión masculina, que forzaba a las mujeres dormidas y las dejaba embarazadas de hijos malditos. No eran metáforas, eran hechos, escritos tanto en la doctrina religiosa como en la teoría médica. Los doctores decían que podían reconocer a un niño nacido de demonio por el color de sus ojos, o por la forma de sus dedos, o por cómo lloraba durante el bautizo. Y si una mujer confesaba haber tenido ese sueño, una figura oscura presionando su pecho, inmovilizándola, susurrando al oído mientras dormía, lo llamaban pacto, prueba de pecado, o peor, brujería. No entendían la parálisis del sueño, no conocían el peso del trauma, solo veían los movimientos, el sudor, el silencio,
y asumían culpa. A veces decían que el diablo tomaba forma de esposo, a veces de sacerdote, a veces sin forma, solo una sombra pesada y el olor a azufre. Para protegerte, podías dormir con sal bajo la almohada, o con un crucifijo entre las piernas, o un rosario enredado al cuello, apretado para recordarte no moverte. Pero ni siquiera eso siempre funcionaba, porque el diablo no siempre estaba afuera. A veces decían, estaba dentro de ti, en tu deseo, en tus sueños, en el rubor de tus mejillas y la humedad entre tus muslos. Así que ayunabas, rezabas, te azotabas en secreto, usabas cilicios debajo de la ropa para que el dolor distrajera tus pensamientos. Y aún así, los sueños llegaban, porque eras humana, porque querías, porque nadie te había dicho que estaba bien querer. En los rincones oscuros del claustro y del castillo se susurraba sobre demonios sexuales, pero nadie susurraba sobre el amor, o el deseo tierno, o el anhelo por algo suave, seguro y mutuo. Creían en espíritus que te asfixiaban en el sueño, pero no en un esposo que te tocara con cuidado. Temían a un fantasma que robaba el alma, pero no a un hombre que tomaba el cuerpo sin pedirlo. Así que los manuales crecían, los sermones se volvían más fuertes, las confesiones más oscuras, y las reglas se acumulaban hasta que colapsaban por su propio peso. Porque lo que no podían destruir, trataban de nombrar. Lo que no podían entender, trataban de castigar. Y lo que no podían detener, lo llamaban pecado. Aunque viviera en todos, aunque susurrara en latín, aunque se sintiera como amor. No necesitaban atraparte en el acto. Solo la sospecha era suficiente. Una mirada sostenida demasiado tiempo. Una risa que surgía con demasiada facilidad. Un rubor que aparecía demasiado rápido cuando se mencionaba su nombre. El deseo no era solo un sentimiento en el mundo medieval. Era un crimen a punto de ocurrir. Te enseñaban que el silencio era seguridad, que la quietud era virtud, que si tu cuerpo se agitaba, si tu piel se calentaba, si tu respiración se cortaba, si tus pensamientos vagaban, ya habías pecado, no con tus manos, no con tu boca, solo con tu mente. Había un nombre para eso, imaginación lujuriosa. Los sacerdotes advertían que un pensamiento pecaminoso podía condenarte tanto como un acto pecaminoso. Y las mujeres eran especialmente vulnerables, porque decían que tu carne era débil, tu alma inestable, tu sangre demasiado caliente, tu útero demasiado salvaje. Advertían que una mujer que se tocaba a sí misma se volvería loca, que sus dedos podían invocar demonios, que su alma podía deslizarse por su columna y desaparecer para siempre. Y sin embargo, en rincones tranquilos de jardines de conventos, en habitaciones silenciosas tras ventanas cerradas, ocurría, porque ningún sermón podía impedir que el cuerpo fuera un cuerpo. Algunas escribían oraciones para resistir la tentación, otras bebían vino frío para entumecer sus extremidades. Algunas se golpeaban los muslos con ramas de abedul para espantar el calor, pero otras se rendían, no en voz alta, no con desafío, con suavidad, con vergüenza, con manos temblorosas, con los ojos cerrados para que Dios no las viera. Y cuando confesaban, lo hacían en susurros. Soñé con mi esposo, me toqué donde no debía, imaginé cómo sería ser deseada. Algunos sacerdotes perdonaban, otros prescribían ayuno, arrodillarse sobre piedra, o rezos silenciosos durante 7 días. Pero lo que más temían no era el pecado, era el placer, porque el placer significaba control, y una mujer en control de su placer era una mujer que no se asustaba fácilmente. Así que el placer debía ser negado o enterrado, especialmente si no involucraba a un hombre en absoluto. La ley no tenía misericordia con las mujeres sorprendidas juntas. 2 doncellas, una señora y su costurera.
2 novicias en un convento halladas entrelazadas en una sábana. No había palabras para lo que hacían. Así que la Iglesia inventó algunas: actos antinaturales, imitación demoníaca, corrupción bestial. Los castigos iban desde azotes hasta el destierro. En un monasterio, 2 mujeres fueron encerradas en celdas separadas durante 1 año, alimentadas solo con pan y agua, no porque hubieran confesado, sino porque alguien las vio tomarse de la mano en el jardín. Para los hombres era peor. La sodomía se castigaba con fuego, con mutilación, con muerte, y aún así persistía, porque la intimidad no siempre era sexo. A veces era alguien que te escuchaba cuando hablabas. A veces era una mano que permanecía en tu hombro. A veces era dormir junto a alguien sin miedo. Y en un mundo donde el matrimonio era una transacción, donde el placer era pecado, donde incluso el sacerdote en el confesionario juzgaba tus sueños, esos momentos robados, prohibidos, eran todo lo que la gente tenía. Pero incluso esos eran peligrosos. Los hombres que se besaban en secreto podían despertar y encontrar sus camas desnudas y sus nombres pegados en la plaza del pueblo. Las mujeres que sonreían demasiado brillante a otras mujeres podían ser obligadas a casarse como corrección. En algunos pueblos, las acusaciones bastaban. No se necesitaban pruebas. El rumor por sí solo podía sepultarte. Así que la gente aprendió a esconderse bien. Hablaban en símbolos. Tocaban codos en lugar de manos. Pasaban notas bajo hogazas de pan. Se encontraban en los bordes del mercado. Miraban la luna en vez de mirarse entre sí. Y aún así, el riesgo seguía allí. Porque la Iglesia tenía espías, los tribunales oídos, el mundo reglas, y el amor no era una de ellas. Pero incluso con el miedo, incluso con la vergüenza, incluso con el peso de la condena presionando encima, el deseo nunca desapareció. Se deslizaba por muros de piedra, florecía a la luz de las velas, zumbaba bajo túnicas, velos y armaduras. No porque la gente fuera malvada, sino porque era humana, y sus cuerpos recordaban cosas que nunca se les enseñaron, cosas que ningún sacerdote podía borrar. Y cuando los atrapaban, el mundo no preguntaba si fue amor, o deseo, o búsqueda de seguridad. El mundo solo preguntaba: ¿quién te vio? ¿Qué hiciste? ¿Y con cuánta fuerza gritaste? Lo llamaban medicina, pero se parecía más a un exorcismo, porque en el mundo medieval, el cuerpo, especialmente el cuerpo femenino, era un misterio que todos estaban desesperados por controlar. Y cuando no entendían algo, lo diagnosticaban, le ponían nombre, le echaban la culpa y trataban de quemarlo hasta hacerlo desaparecer. Los médicos no eran lo que imaginamos hoy. La mayoría no sabía leer. Los que sabían estudiaban rollos copiados de textos romanos o de eruditos árabes, llenos de suposiciones disfrazadas de verdad. Su teoría favorita, que el útero de una mujer era un animal salvaje, una criatura que vagaba por su cuerpo como un fantasma atrapado, moviéndose entre los órganos, buscando calor. Si no encontraba ninguno, decían, ascendía, subía por el pecho, entraba en la garganta, aplastaba el corazón, estrangulaba la voz. Lo llamaban histérica pasio, el útero errante. La cura, humo, perfume, llamas bajo la cama. Para atraer al útero de vuelta hacia abajo, colocaban hierbas de olor dulce cerca de los genitales, lavanda, mirra, canela. Al mismo tiempo, ponían carne podrida o alquitrán cerca de la nariz, para ahuyentar al útero de los pulmones y dirigirlo hacia su lugar correcto. Si la paciente gritaba, se convulsionaba o se desmayaba, el médico lo declaraba un éxito. Si no lo hacía, decían que fingía, o peor, que estaba poseída. Pero el útero no era el único problema.
Demasiado deseo sexual se consideraba una enfermedad. Lo llamaban furor uterinus, furia uterina. Las mujeres que se tocaban, que gemían en sueños, o que confesaban tener sueños frecuentes, eran consideradas recalentadas. La cura, a veces el matrimonio, a veces el encierro, a veces la sangría. Un médico podía tomar una lanceta y abrir una vena cerca del tobillo para liberar el exceso de calor. Si eso no funcionaba, recomendaban aplicar sanguijuelas, bajo los senos, entre los muslos, detrás de las orejas, en cualquier lugar donde la sangre pudiera esconderse. Los hombres tampoco se salvaban. Demasiada eyaculación se creía que drenaba el alma. A los monjes se les decía que las emisiones nocturnas podían acortar su vida, que cada gota de semen contenía fuerza vital y que derramarla en sueños significaba que estaban espiritualmente comprometidos. Algunos monasterios obligaban a los jóvenes a dormir con cuerda áspera bajo sus hábitos. Así, si se movían por la noche, la cuerda se apretaba y el dolor los despertaba. Un abad recetó baños de hielo 3 veces por semana. Otro hizo que un novicio durmiera con una piedra sobre el estómago para aplastar los pensamientos antes de que florecieran. Los médicos también creían que el útero se secaba si no era irrigado adecuadamente, lo que significaba que una mujer sin sexo durante mucho tiempo podía enfermar. Lo llamaban sofocación uterina. Los síntomas incluían melancolía, desmayos y mudez. El tratamiento, penetración, a veces con un esposo, a veces con un objeto, a veces, en casos horribles, con el mismo médico. Lo justificaban diciendo que el cuerpo requería equilibrio, que los fluidos debían fluir, que el deseo debía liberarse o pudriría a la mujer desde adentro. Y cuando una mujer se negaba, la acusaban de resistirse a su propia cura, un peligro para sí misma. Así que la ataban, la lavaban, la cortaban, y si lloraba, decían que era histérica. Si gritaba, decían que estaba curada. Ni siquiera el parto se libraba de esta locura. Los médicos creían que el dolor durante el alumbramiento era un castigo por el pecado de Eva, que una mujer debía sufrir para expiar. Así que cuando suplicaba ayuda, la ignoraban. Cuando se desmayaba, le vertían vinagre en la boca. Cuando sangraba demasiado, culpaban a su útero por ser desobediente. Algunas eran abiertas sin anestesia. Algunas eran cosidas con crin de caballo. Algunas eran dejadas a morir para salvar al bebé, si el bebé era varón. Y aún así, lo llamaban curación, porque creían que el cuerpo era una máquina, y si una parte fallaba, había que quemarla, sangrarla, atarla o romperla. Nadie preguntaba si quería ser tocada. Nadie preguntaba qué sentía. Solo preguntaban, ¿está arreglada? ¿Es fértil? ¿Está lista para volver a sus deberes? Y si la respuesta era sí, el tratamiento se consideraba un éxito. Aunque nunca volviera a caminar igual, aunque no dijera otra palabra, aunque algo dentro de ella quedara en silencio para siempre. No les importaba lo que se perdía, solo lo que podía usarse. Porque en la medicina medieval, la intimidad no era algo que se cuidaba, era algo que se corregía. Decían que era amor, pero los documentos contaban otra historia. En el mundo medieval, el sexo rara vez tenía que ver con el deseo. Era moneda. Podías usarlo para saldar deudas, para asegurar la paz, para subir una escalera que no tenía peldaños, a menos que tu cuerpo se convirtiera en uno. Desde las cortes más altas de Europa hasta las aldeas más pobres en invierno. La intimidad era un trueque, negociado, tasado y forzado. Para los reyes empezaba con tratados. Un rey ofrecía la mano de su hija a un monarca rival, no por afecto, sino para evitar la guerra. Un duque podía entregar a su sobrina a un primo para mantener las tierras dentro de la familia.
Una princesa de 15 años podía casarse con un señor de la guerra de 45, si eso significaba asegurar derechos sobre la sal. Y una vez sellado el contrato, la verdadera prueba venía en la cama. Consumación no era un momento, era una condición. No había sangre en la sábana, no había alianza. Sin heredero en un año, la novia podía ser devuelta, o encerrada, o retirada en silencio y reemplazada. El cuerpo de una noble no era suyo, era territorio para ser reclamado, conquistado, heredado. ¿Y los hombres? Tampoco les iba mucho mejor. A los hijos menores se les esperaba que sedujeran viudas para acceder a sus bienes. A los cortesanos se les animaba a entretener a reinas ancianas a cambio de favores. Un romance bien calculado podía asegurar un título. Uno mal calculado podía llevarte al cadalso. En las tabernas, la transacción era más simple. Una jarra de cerveza, un trozo de pan, un lugar para dormir, y a cambio, sus manos, su boca, su silencio. A veces las mujeres no pedían nada, porque decir que sí significaba que quizás comerías esa noche, porque decir que no significaba que quizás no despertarías. Los burdeles eran tanto condenados como grabados. La iglesia los llamaba antros de pecado. La ciudad los llamaba infraestructura necesaria. En París, las trabajadoras sexuales debían registrarse con la ciudad. Tenían que vestir colores específicos, vivir en ciertos distritos, obedecer toques de queda, pero también eran protegidas, a veces, y castigadas muy a menudo. Una mujer sorprendida ofreciendo servicios fuera de las zonas designadas podía ser azotada en público. Una prostituta que atendiera a un noble y luego hablara de ello podía ser ahogada. Pero si ese mismo noble tenía un hijo con ella, tal vez le pagaban, una vez. Para las campesinas, el sexo se convertía en negociación. Un saco de grano durante una hambruna, un par de zapatos en invierno, protección de un soldado durante la guerra, el precio no dicho por sobrevivir. Y a veces no era negociación en absoluto. Durante asedios, cuando las ciudades caían, las mujeres eran ofrecidas a los comandantes enemigos a cambio de clemencia. Algunas aldeas enviaban vírgenes anticipadamente a los ejércitos invasores para salvar a las demás. Lo llamaban sacrificio, pero siempre era consentimiento forzado, con otro nombre. Incluso dentro del matrimonio, el cuerpo era parte del trato. Una mujer debía sexo a su marido, no afecto, no alegría, acceso. Negarse era pecado, negarle sus derechos podía ser motivo de anulación o castigo. Algunos maridos tomaban concubinas con la bendición de la iglesia, mientras la esposa no diera a luz a un hijo. Otros contrataban nodrizas y encerraban a sus esposas después del parto, porque su utilidad se había agotado, porque su valor había cambiado. Hay registros de mujeres devueltas a sus padres como mercancía dañada, ya no vírgenes, aún no madres, devueltas con moretones, con silencio, con nada, y aún así, el mundo lo seguía llamando honor. Levantaban estatuas a reinas que producían herederos, escribían poemas para amantes que mantenían distraídos a los reyes, canonizaban vírgenes que morían defendiendo lo que otros intentaban comprar, y para quienes no jugaban el juego, que amaban a alguien pobre, o estéril, o incorrecto, el castigo era el exilio, o la vergüenza, o el fuego, porque el amor no tenía lugar en el mercado. ¿Y el sexo? El sexo era un lenguaje de poder. Se hablaba en susurros en las cámaras reales, en gritos detrás de puertas de cabañas, en silencio bajo los velos de los conventos, en monedas pasadas bajo las mesas. No se trataba de conexión, se trataba de posesión. No te deseo, si no te poseo. No te veo, si no te compré. Y para quienes intentaban recuperar sus cuerpos, que intentaban elegir, pedir,
decir sí solo cuando lo deseaban. El mundo les recordaba, esto nunca fue tuyo para vender, solo para ser vendida. La cama está fría ahora. Los vítores hace tiempo que se apagaron. Las sábanas han sido lavadas, la sangre enjuagada, la tela secada y doblada. La puerta está cerrada, el ruido se ha desvanecido. Pero algo queda, no es silencio, es vacío. Tú permaneces despierta mientras él duerme a tu lado, roncando suavemente en el hueco de su brazo. No cruel, no amable, solo acabado. La ventana está entreabierta. El viento se filtra. Te envuelves más con la manta, no por calor, sino por contención, como si al apretarte lo suficiente pudieras mantener todo dentro. Todo eso sobre lo que nadie preguntó. Nadie preguntó cómo se sintió. Nadie preguntó si tuviste miedo, si lloraste cuando ataron el lazo demasiado fuerte, si tus rodillas temblaron antes de que él te tocara, si el dolor entre tus muslos era más que piel, porque no necesitaban saberlo, solo necesitaban la respuesta a una pregunta. ¿Ocurrió? No. ¿Lo deseaste? ¿No fue lo que preguntaron? ¿O sí? Ocurrió. Solo. Se hizo y se hizo. Así que siguieron adelante. La partera volvió a sus hierbas, el sacerdote a su sermón, los invitados a sus chismes, tu padre a la tierra que ahora estaba segura en su nombre. Y tú te quedaste en esa cama, en ese cuarto, en ese cuerpo, y cuando llegó la mañana, sonreíste a pesar del dolor, sonreíste a pesar de los moretones, sonreíste porque te habían dicho que una esposa callada es una esposa bendita, y que las bendiciones no sangran para siempre. Sonreíste porque el ritual estaba completo, la sábana había hablado, la multitud lo había escuchado, el sacerdote había asentido, y sin embargo, algo en ti quedó doblado, como las cortinas que se llevaron, porque nunca las devolvieron. Nunca te devolvieron la parte que se cerraba, la parte que te separaba de los que miraban, la parte que decía, este momento es mío. Dijeron que era unión, dijeron que era sagrado. Dijeron que era el primer paso hacia la feminidad, hacia el matrimonio, hacia la gracia. Pero ahora lo sabes mejor, porque lo que ellos llamaban intimidad era en realidad representación. Lo que llamaban deber era en realidad obediencia. Y lo que llamaban amor era en realidad supervivencia. Lo que quedó atrás no era solo sangre en una tela ni un cuerpo que dolía. Era una verdad que nunca dirías en voz alta, que nunca te preguntaron, solo te usaron, que nunca te besaron, solo te reclamaron, que nunca te abrazaron, solo te manipularon, y que nadie jamás lo llamó por su verdadero nombre, porque si lo hacían, tendrían que enfrentarlo, y enfrentarlo significaría admitir que todo el sistema, toda la estructura construida sobre contratos y cortinas y costumbres y telas no era sagrada, no era santa, no era bendita, era solo extraña, brutal, rota, y todo lo que podías hacer era respirar la luz de la mañana, quitarte el polvo de las mejillas y volver al mundo con el peso de esa verdad guardada en algún lugar dentro de tus costillas, donde nadie la vería, pero tú la sentirías. Cada vez que alguien dijera tu nombre, cada vez que alguien lo llamara amor, cada vez que te miraras al espejo y no vieras una esposa, sino una testigo,